que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de todo el país? Bienvenidos a la entrevista. Este es el resumen de las cosas del viernes 2 de noviembre del año 2018. Todo el equipo técnico y profesional de Radio Caracas Radio está dispuesto a compartir con ustedes lo más relevante, trascendente en materia informativa. Nos acaban de decir, no obstante, que acaba de entrar una cadena de radio y televisión del gobierno que desgraciadamente rige los destinos políticos, económicos y no tanto sociales, sino que ocasiona los dramas sociales más terribles en Venezuela. Una cadena de radio y televisión. Qué desgraciadas cadenas, verdaderamente. Algún día nos liberaremos de esas cadenas. Pero aquí estamos, amigas y amigos, compartiendo con ustedes lo que consideramos es más relevante. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Selene Pérez en la producción del espacio, Oriana Urbina en la asistencia de producción, Pedro Prado con las 4 del patíbulo, Eduardo Llanes en la dirección técnica y quien les habla, Miguel Ángel Rodríguez en la conducción central del espacio. Bueno, cuando hay cadena nos afincamos mucho en recordar que estamos también en internet, a veces cuando las condiciones tecnológicas, climatológicas, de energía lo permiten, porque Venezuela, que tiene 3 satélites en el aire y dicen que son 3 satélites que nos tienen a la vanguardia en tecnología para el desarrollo del país, tiene precisamente en materia de telecomunicaciones no sé cuántos años de retraso en comparación con cualquiera de los más humildes países de América Latina. Bueno, estamos por rcr.tv, que esta es la radio que se ve. Saludos a todo el mundo a través de rcr.tv, que es la radio que se ve. La audiencia de Radio Caracas Radio RCR 750 AM transmitiendo para Caracas y el centro del país. La audiencia de Radio Mundial 860 AM transmitiendo para San Cristóbal, todo el estado Táchira y norte de Santander en Colombia. Calidad 90.3 FM transmitiendo para el sur del Táchira y parte del estado Barinas. Saludamos también a la audiencia del canal de YouTube de Venezolanos por la Información BPI y también a los amigos de Noticias 7D. Noticias 7 días desde Panamá para toda Centroamérica. Aquí estamos para compartir con ustedes. Les envío el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación y ya les dije de todos los demás. No sé por qué me quedé pegado ahí. Abre boca del día. ¿Saben? Le entramos a noviembre. Todavía hay algunos niños que con ilusión están jugando a Halloween, hoy el Día de los Muertos, de los Santos Difuntos, todo eso. Y hay que ver cómo se ha reducido la cantidad de niños que todavía salen a poder jugar de eso. Primero porque los caramelos están carísimos. Y el truco es un mal truco. Haber desaparecido los caramelos de los niños, y eso es culpa del gobierno, eso es culpa de Maduro. El peor truco que le han jugado a la nación es el gobierno de Maduro. Y en eso, mire, no hay caramelo que pueda endulzar la amarga historia que estamos viviendo, ¿no? Pero, a fin de cuentas, estamos entrando a la parte final del año. Ya Nicolás Maduro decretó la Navidad y nosotros de Abreboca colocamos una declaración cortesía de TV Venezuela de Carlos Larrazábal. Carlos Larrazábal es el presidente de Fede Cámaras, quien advierte lo que todos sabemos. Si no se corrige el tema de la hiperinflación, él dice que los resultados van a ser los mismos. Nosotros sufrimos porque ni siquiera son los mismos, mi querido amigo Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras, son peores que nunca. Peores, miren, les estoy hablando desde el estado Táchira, acabo de llegar el día de hoy. Primero, para llegar desde el aeropuerto a la localidad de San Cristóbal, la inmensa cantidad de protestas que tuvimos que atravesar, que tuvimos que soportar porque eran trancones de vías, el agua, el gas. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Por cierto que lo de las enormes colas en las gasolineras ya es asunto en todo el país, lo vamos a leer en las noticias que no pueden quedar en el tintero, y sobre eso vamos a hablar, con el favor de Dios, con Iván Freites, un dirigente sindical calificadísimo para este tema, porque es precisamente del ámbito refinador de Paraguaná, Iván Freites. Y tenemos que decirles que llegando aquí a San Cristóbal preguntamos por un cartón de huevos. ¿Sabes a cuánto está el cartón de huevos? Alguien lo compró en 860. ¿Ah?
Es decir, 86 millones de bolívares de los de antes. Yo quiero encontrarme algún día a Jorge Arriaza, el ex yerno de Hugo Chávez, como para tirarle un cartón de huevos encima, porque hay que ver la comiqueta que puso en aquel entonces, cuando en Bolívares Fuertes se encontraban a 1.000 bolívares y el tipo la emprendió contra todos los comerciantes de huevos, porque el cartón de huevos aquí tiene que valer 400 bolívares, es decir, 4 bolívares. No, ni siquiera 4 bolívares, 0,04 bolívares. ¡Qué barbaridad! Bueno, aquí tenemos la declaración entonces de Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras. Adelante. De Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Carlos Larrazábal, reiteró que si el gobierno venezolano no aplica medidas que aumenten la producción y que controlen la hiperinflación, los resultados en el ámbito económico continuarán siendo negativos. Si el gobierno sigue con la misma política de hacer aumentos sin controlar la inflación, los resultados van a ser exactamente lo mismo. Este año el aumento gigantesco que se vio en el mes de agosto de 60 veces el salario mínimo, lo dijimos en su momento, si no va acompañado con políticas públicas que eliminen la inflación, que quiten la inflación y que promuevan la producción, el resultado va a ser el que estamos viviendo hoy en día. Y lo que la gente pensó que era un excelente aumento en el mes de agosto, vemos que ya hoy se convirtió en sal y agua. Sobre el anuncio hecho por parte del vicepresidente del área económica del país, Tarek El Aissami, que señala que en Venezuela se dejará de usar el dólar como moneda de referencia para operaciones cambiarias, Larrazábal señaló que esta medida agrava las dificultades para las personas que tienen acceso al DICOM, sistema de divisas cambiarios aplicado por el gobierno de Nicolás Maduro. Más de lo mismo, y cuando la semana pasada o ya antepasada anuncian que ahora no vamos con el dólar sino vamos con el euro, lo que es más de lo mismo, porque lo que hace es agravar las dificultades para las personas que tienen acceso al DICOM, para las pocas empresas que tienen acceso a acción. ¿Por qué? Porque tú le pagas a tu proveedor en la divisa que él quiere, no en la que tú quieres. Escuchábamos en este reporte de TV Venezuela a Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, y hacía mención a aquel 17 de agosto, cuando fue viernes, como hoy es viernes, cuando en una reunión se ofreció, se develó cuál era el paquetazo satánico de Nicolás Maduro, que, por cierto, golpeó con esto del aumento en 60 veces, ¿no?, del salario mínimo, que ya está licuado. En este instante hay una cadena de radio y televisión que reúne nuevamente al gabinete económico. Se ha corrido la voz, es una especie no confirmada, que en esta fecha van a anunciar otra vez la multiplicación, quién sabe en cuántas veces, del salario mínimo. Mientras tanto, las causas de la hiperinflación son corregidas. No. Esto es más gasolina para el incendio. De todos modos, le pedimos por favor a Selene y a Oriana y a Eduardo también, que está ya sentado en nuestra base de operaciones en El Paraíso, en Caracas, estén muy pendientes sobre los anuncios, estén leyendo los teaser ahí, los pie de páginas, para ver si nos conectamos, ¿no? Selene, lo dejo a tu discreción, cuando tú creas que está dando una noticia sumamente importante. Claro, buenas no son, pero importantes son, porque uno tiene que saber estas decisiones del gobierno que golpean y golpean, por dónde vienen, ¿no? Tú me dices y vamos con la transmisión de lo que pudiera estar diciendo este viernes 2 de noviembre, Nicolás Maduro en Gabinete Económico. Vamos, mi querido Eduardo Llanes, a la primera tanda de las noticias que no pueden quedar en el tintero. Voy a leer, Selene, 4 informaciones y las últimas referidas a las largas colas de gasolina, y luego vamos a hablar con Iván Freites, vamos a hacerlo ligadito, ¿no? Bueno, Eduardo, a tu señal, por favor. Voy a comenzar leyendo del portal del diario El Nacional una declaración del diputado apureño Luis Lipa. Él ha dicho: en poco tiempo no se podrá comer carne por falta de producción.
El diputado de la Asamblea Nacional afirmó que es necesario que el gobierno nacional permita la importación de ganado para la producción de carne en el país. Luis Lipa, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, alertó que el nuevo método implementado de expropiación está acabando con la producción en los estados Guárico, Portuguesa, Apure, Cojedes y Barinas. Recuerdan ustedes que allí los gobernadores han dicho, bueno, el ganado aquí se va a administrar así como a nosotros nos da la gana. La reforma económica de supuesto mejoramiento que quieren imponer no es más que un nuevo modelo de toma que ahora no está enfocado en apoderarse de las tierras, sino de la producción, que claramente busca la destrucción del aparato productivo y que traerá más pobreza, hambre y miseria en Venezuela. Eso lo ha dicho el diputado apureño Luis Lipa, quien denunció que hace poco tiempo el Estado tomaba un 10% de la producción bajo concepto de reserva. Sin embargo, para el momento aseguró que se apoderan del ganado en las regiones hasta en un 40%, es decir, llevan 10 reses en un camión, el gobernador manda a que 4 de esas reses se queden ahí en el estado, toma posesión el gobierno regional. Qué cosa, ¿no? Qué secuestro, qué ataque, verdaderamente. Bueno, otra información, amigas y amigos, que tiene que ver con tristes saldos en materia de salud. Hoy ha dejado conocer la directora de Prepara Familia que 19 pacientes del Hospital JM de Los Ríos murieron entre 2017 y 2018. 19 pacientes. Catherine Martínez, directora de la organización Prepara Familia, informó que 19 niños y adolescentes murieron entre 2017 y 2018 en el servicio de nefrología del JM de Los Ríos. Aseguró que un total de 12 menores fallecieron en 2017 por enfermedades renales. También señaló que una adolescente de 16 años de edad, una niña de 6 y una bebé de 14 meses murieron en 2018 dentro del centro hospitalario. Otros 4 niños que estuvieron hospitalizados en el JM también fallecieron. Hospital de Niños, Hospital de Referencia Nacional e Internacional, JM de Los Ríos, centro de muerte, ya no es un centro de esperanza de vida, por lo menos no lo fue para estos 19 pacientes que murieron entre 2017 y 2018 solo a causa de enfermedades renales. Bueno, vamos a otra materia. Lo leo también del diario El Nacional y tiene que ver con lo que les planteaba de nuestra vivencia en el camino desde La Fría hasta San Cristóbal. Aquí está, habitantes de Táchira protestan por falta de gas por quinto día consecutivo. Quinto día consecutivo. En Mérida también hubo, en Carabobo también hubo protestas por el gas, en Aragua, en el oriente del país también hubo protestas por gas. Se suman a las protestas por falta de agua, por falta de electricidad también. Los residentes de la capital tachirense protestan y trancan vías por quinto día consecutivo debido a la escasez de gas doméstico en la entidad. Habitantes de distintos sectores en el estado Táchira continúan en protestas por falta de gas doméstico. Los ciudadanos salen a trancar las principales vías de la localidad a pesar de las intensas lluvias. Residentes del barrio Alianza denuncian que desde hace 3 meses no disponen de suministro, razón por la cual protestan por quinto día consecutivo. El gas. Qué sabroso era cuando el gas lo repartían empresas privadas bajo régimen de concesión. Era más barato el gas porque a la hora de la chiquita estos tipos del gobierno que tomaron el gas a través de gas comunal, lo poco que queda porque arruinaron, como arruinan todo, lo revenden, es decir, lo convierten en mercado negro. Y es decir, una bombonita de gas cuesta un ojo de la cara y una bombona de gas cuesta la cara entera. Antes la repartían las bombonas de gas las empresas privadas bajo régimen de concesión, eran más baratas y era segura la provisión, completamente segura la provisión. ¿Y qué vamos a hacer? Sí, era actividad privada, emprendimiento privado, y si al gobierno no le gusta que uno hable del emprendimiento privado como referencia de que las cosas marchan bien, pues entonces hágalas bien, pero ya hizo todo mal, ¿no? Y el Nacional, reportan largas colas para surtir gasolina en varios estados del país. Leo, conductores reportan largas colas para poder comprar gasolina en varios estados del país. Los ciudadanos aseguran que deben esperar varias horas para obtener el combustible.
Un usuario de Twitter publicó una fotografía de una cola en Valencia, estado Carabobo, en la que se observa a los ciudadanos esperando para surtir de gasolina a sus vehículos. La periodista Maybor Petit señaló que en la ciudad de El Tigre, en el estado Anzoátegui, las colas son interminables. En Barquisimeto, estado Lara, la situación es similar. Un usuario de la red social explicó que hoy las personas cumplen 21 días haciendo largas colas para comprar gasolina. Este jueves los ciudadanos también reportaron la misma situación. De acuerdo con un recorrido realizado por la prensa de El Pitazo, los conductores debían esperar hasta 2 horas en las colas de la estación de servicio ubicada en el distribuidor Charallave Santa Teresa del Tuy. Una cola de 2 horas aquí en el Táchira, aquí en San Cristóbal y en los 29 municipios del Táchira, es una cola maravillosa, rapidita. Aquí se pueden pasar 3 días y 3 noches en una cola para surtir gasolina. Bueno, la cosa está extendida por todo el país. Dime, mi querida Selene, si tenemos a Iván Freites ya al hilo telefónico. Contigo nuevamente. Esa explicación que acabas de dar, imagínate. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo anda todo? Bueno, aquí en Coro, imagínate que cuando hubo la huelga petrolera en el año 2002, toda Venezuela sufrió los efectos de la paralización de la industria. Pero el estado Falcón fue el único. Bueno, aquí en Coro, ahorita estoy parado frente a una estación de servicio, colas de más de 100 carros. Bueno, así es. Aquí yo te estoy hablando de San Cristóbal, ya tú sabes cómo es aquí, ¿no? Las colas, una cortica tiene más de 400 carros. ¿Qué es lo que está motivando esto? Yo por estos días leí una declaración tuya en la que decías, bueno, mire, la realidad, reduzcámosla en esta declaración. Hay una escasez cercana al 80% de combustible. ¿Esto es así, 80% de escasez de combustible? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, mira, lo primero, el plan del gobierno lo está ejecutando de manera muy bien estudiada, un plan donde primero van por los beneficios de los trabajadores, la desprofesionalización de la industria, acabar con el mantenimiento, y ahorita están ejecutando el plan ya de aumentar la gasolina, aumentar los combustibles, aumentar el gasoil. Entonces, ellos, bajo estas condiciones en las cuales está el país con protestas, más de 3.000 protestas al mes, ese escenario para ellos no les conviene. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Ahorita están haciendo algo muy particular. Buscar que el bachaqueo se imponga en todas las principales ciudades del país, exceptuando por supuesto donde ya existe el bachaqueo desde hace años, que es en donde tú estás, en San Cristóbal, en los estados fronterizos, y traerlo el bachaqueo a ciudades como Caracas, Barquisimeto, Valencia, Puerto La Cruz. Ahí me hablaste del Tigre, imagínate, el Tigre, estado Anzoátegui, un estado petrolero. Bueno, este es un plan. ¿Y cuál es el fin? El fin es que la gente tenga que comprar la gasolina bachaqueada y a lo que la gente vea que la gasolina, bueno, desesperada la gente para conseguir buena gasolina, paga el precio que los bachaqueros exijan. Y en ese momento viene el gobierno y te aumenta la gasolina, te aumenta los combustibles, y la gente dice, y viene y te surte las estaciones de servicio, por lo menos un 30-40% de las estaciones de servicio, que es lo que podría hacer en ese momento, porque no tiene como abastecer todo el 100% de las estaciones de servicio, pero con eso logra que se normalice entre comillas la situación de los combustibles en Venezuela y sobre todo de la gasolina. Entonces vienen y dice la gente, el gobierno es buena gente, el gobierno además de que nos bajó los precios, nos puso gasolina en las estaciones de servicio. Ese es el plan. Y el plan también conlleva de que este no es un plan de Nicolás Maduro, este es un plan del gobierno cubano, que lo sepa toda Venezuela. Son los cubanos que están involucrados en este saqueo que tenemos en el país. Todos los días salen cargamentos para Cuba Metal, para Matanza, para Cienfuegos, salen cargamentos de combustible, gasolina, gasoil, aceite lubricante, nafta y hasta crudo liviano que nosotros tenemos que comprarle al extranjero porque no lo estamos produciendo aquí y se lo llevan para Cuba.
Ahora, ¿cuál es la situación? Porque tú estás allí en el complejo refinador Paraguaná, que por muchos años nos sirvió de jactancia a los venezolanos, el complejo refinador más grande del mundo y además uno de los más actualizados en materia tecnológica. Actualmente, ¿qué ha pasado allí? Ya dices, estamos teniendo que importar, pero ¿qué ha pasado allí con las plantas refinadoras? Bueno, tú sabes que hace unos días, creo que 2 semanas, Nicolás Maduro le dijo a Manuel Quevedo, hay que, como sea, poner 1 millón de barriles diarios a China. Bueno, ese como sea, surtió ese efecto inmediatamente en la refinería Cardón, que están funcionando a un 90% de su capacidad, porque una refinería no es todo lo que entra, no es todo lo que sale, la refinería actualmente en Venezuela. Entonces esos 80.000, bueno, le quitaron los 80.000 barriles de crudo, dejaron las refinerías en crudo, y la refinería Moai tenía 220.000 y le pusieron 70.000 barriles. Es decir, empezaron recortándole lo que estaban procesando, el poquito de barriles que estaban procesando la refinería, y prácticamente pararon el tren refinador nacional. Eso fue la orden. Eso prela, eso incide en lo que está pasando, porque inmediatamente tuvieron que parar las plantas de catalítica y las plantas mismas de destilación donde procesamos el crudo. Eso incide porque en las plantas de destilación producimos una gasolina de bajo octanaje y en la planta de catalítica gasolina de mediano octanaje. Entonces eso se mezcla con la gasolina que estamos importando, porque no tenemos las otras plantas productoras de gasolina de alto octanaje, se mezclan y producimos gasolina para el mercado nacional. Ahorita el mercado nacional es de 190.000 barriles de gasolina, 104.000 barriles de gasolina, pero de eso también está metido lo que se va para el contrabando, eso el gobierno no lo puede tocar, y lo que se va para Cuba. Entonces el gobierno prefiere mantener el contrabando y mantener lo de Cuba, pagarle la cuota de colonia a Cuba, de colonización, y los venezolanos que suframos esto que estamos sufriendo. Ahora, lo sorprendente, Iván, es que suceda este plan que tú has mencionado, tiene bajo las órdenes del régimen cubano el gobierno de Nicolás Maduro, de convertirnos en un país pimpinero, de mercado negro, de bachaqueo, para que luego venga el gobierno y sea el mal necesario, el menor mal con el aumento de la gasolina, y ya prácticamente todos los estados del país están sufriendo de largas colas para surtir un tanquecito de gasolina, pero no termine de pasar nada, Iván, no termina de pasar nada. Bueno, mira, todo es una estrategia bien estudiada sobre la idiosincrasia, y el aumento de la gasolina, ¿sabes por qué lo van a hacer en este mes? Una de las razones, porque primero, la hiperinflación no va a llegar a niveles que a ellos no les conviene a nivel internacional, que se vea Venezuela así. Solo va a incidir en la inflación de noviembre, si acaso no la de diciembre nada más. Entonces todo esto, este plan de colonización, este plan que nos tienen los chinos, los rusos, los cubanos, los turcos, los iraníes, todo es un plan contra el país, y que nosotros tenemos que estar claros, Miguel Ángel. Nosotros tenemos que estar claros, porque aquí el político no quiere hablar de eso, ¿vale? Que nosotros somos un país invadido, y nosotros tenemos que luchar para sacar a esa invasión que tenemos en Venezuela. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Unidos, no aspirando cuestiones una botella que todavía no tenemos ni la botella vacía. Tenemos que primero agarrar la botella y después llenamos la botella y después nos vamos a pelear por la botella. Pero ahorita nadie quiere enfrentar lo que está pasando en Venezuela. Bueno, Iván, muchísimas gracias por estos minutos. Saludos, mi hermano. A la entrevista una vez más. Saludos a la gente de Tachi y de toda Venezuela, porque nos escuchan en toda Venezuela y en el mundo. Saludos. Así es, hermano. Un fuerte abrazo, Iván. Fuerte abrazo. Hasta la próxima oportunidad. Iván Freites, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros. Lo escucharon. Así están las cosas. En verdad se convertirá Venezuela en un país íntegro, en el que se vive lo que se vive, por ejemplo, aquí en el Táchira desde hace muchísimo tiempo. Eso es, bueno, miren, en cualquier esquina, en cualquier zona, el pimpinerismo. ¿Saben cuánto cuesta una pimpinita de 20 litros? Por lo menos hace 15 días, cuando yo me fui de aquí,
Porque ahora para agarrar carretera usted tiene que ir con una pimpina por lo menos en el carro, porque usted no sabe. A mí me echó gasolina una bomba habiendo salido del Táchira en, ¿dónde fue? En Acarigua. Y buscando en Acarigua, porque la mayoría estaba cerrada. Estoy hablando a 6 horas y media. 6 horas y media de San Cristóbal. Igual sale usted de Caracas a cualquier destino, va a tener que llevar su pimpinita. Pero aquí en cualquier parte, ¿no? ¿Saben en cuánto está una pimpinita de 20 litros? 20,000 pesitos. 20,000 pesitos. Bueno, saquen la cuenta. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Ya venimos con más. Esto es La Entrevista. Continúa Selene en la cadena de radio y televisión, ¿verdad? Todavía no ha dicho nada ahí que destaquen. Está hablando del Plan Oro. Claro, por las sanciones. Bueno, ya venimos con más. Fíjense. La Entrevista. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. ¿Te gusta disfrutar de un buen coco? En una rica cocada, agua, helado o galleta. Acércate a Coco Factory en Valencia, La Victoria, Los Teques, La Rosaleda, Santa Mónica y ahora en Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso, no hay paraíso. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La vida del venezolano se ha convertido en un vía crucis. Una actividad como comprar una bombona de gas puede representar horas de colas y tratos humillantes. Es inaceptable que esto suceda en un país petrolero como el nuestro. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Tokio, Los Roques, En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @Tripping piso abajo B, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones recordaremos en series de televisión antiguas Patrulla de Caminos. Recordaremos a Oscar Llanes. Me complace decir la verdad. A mí lo que me parece. Y también hablaremos de los candidatos presidenciales del año 2013. Con la fuerza incontenible de Teodoro. Todas estas historias bien contadas y bien documentadas este domingo a las 9 de la mañana en Conversaciones con Gustavo Trías. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Entrevista. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. La Entrevista. Duélale a quien le duela. No recuerdo cuál era la cantidad de reservas líquidas y reservas en oro para entonces, pero recuerdo con toda claridad que fue en 2011, una tarde de sesiones en la Asamblea Nacional, cuando los diputados Julio Montoya y Miguel Ángel Rodríguez denunciamos, luego de documentación secreta de parte de funcionarios del Banco Central muy angustiados,
que el gobierno de Hugo Chávez había decidido trasladar a las bóvedas del ente emisor, eso fue lo que dijeron, los lingotes de oro de las reservas venezolanas que se encontraban custodiados en las instituciones más seguras del mundo. Nuestra denuncia motivó que incluso se moviera a la Asamblea Nacional el entonces ministro de Planificación y vicepresidente del área financiera del gobierno de Chávez, Jorge Giordani. Su respuesta a la denuncia fue el insulto a los opositores. Conste que como así nos llamó, hasta me sentí mal devolviéndole la moneda y burlándome de él al llamarlo ministro esperpento. En un acto de reduccionismo y simplismo, contestamos que el problema que teníamos con aquel movimiento era sencillamente que como habían hecho con todo, también se iban a raspar el oro monetario venezolano. Es verdad que no pudimos certificar meses después que los lingotes de las reservas, como se denunciaba abiertamente e insistentemente en redes sociales, estaba siendo sacado clandestinamente y en grandes volúmenes en aeronaves a Cuba y a otros destinos. Pero lo que sí corroboramos es que mientras el Banco Central dejó de presentar cuentas, a lo que está obligado por la Constitución, los balances de centros financieros del mundo sí registraron la llegada del oro venezolano. Arruinada la economía, se estaban raspando el oro, formalmente con algunas entidades del mundo y quién sabe cuánto a través del submundo rojo de la oscura corrupción. Años más tarde, no muchos, hoy mismo, cuando de actos graves de defraudación al tesoro venezolano y conspiraciones financieras en distintas partes del mundo se investiga y se acusa a alfiles directos y piezas enchufadas al gobierno que ahora encabeza Nicolás Maduro, colmados de sanciones económicas y políticas, los del régimen se quejan porque la administración de Donald Trump emitió una orden ejecutiva que ahora sanciona las operaciones de países y particulares con el gobierno madurista, teniendo al oro como valor de transacción. El otrora ministro esperpento Giordani pudiera a estas alturas contarnos detalladamente qué pasó en realidad con los lingotes de nuestras reservas, cuánto se despatillaron para referirlo en criollo. Digo, porque ahora él forma parte del grupo de chavistas autodenominados originarios que cifran en más de 450.000 millones de dólares el daño patrimonial causado por la revolución a Venezuela. Eso era aquel oro, al que hay que sumar al oro rojo, al teñido en sangre de las masacres que se han registrado en el sur de Venezuela, en medio de una guerra que incluso incluye al Ejército de Liberación Nacional Colombiano, el ELN. Todo en el territorio enfocado por Maduro y sus gentes en el gobierno, que con enorme sed y hambre de riquezas, a tomarse como propias, todo a causa de las sanciones, han echado a andar el crimen de la explotación del arco minero. Se queja el gobierno por las sanciones nuevas y suponemos que piensa que, entre otras cosas, le entorpecerían los planes de seguir en la celestina entrega de nuestros recursos a los rusos y a los chinos y a otros socios, a cambio de sus favores monetarios. Se queja el gobierno y eso es normal. Lo que no es normal, sino criminal, es la queja de nuestro ambiente y de nuestros asentamientos indígenas, la queja de los pulmones de Venezuela, para los que el régimen madurista también es un grave cáncer. Es así, duélale a quien le duela. Duélale a quien le duela. Bueno, Ramón Flores, diputado de la Asamblea Nacional, es presidente del Parlamento Amazónico. A esta hora lo tenemos al hilo telefónico. Mi querido amigo Ramón, un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista. Muchas gracias, Miguel Ángel. Siempre pendiente con tu audiencia, contigo, con tu extraordinario análisis y tus invitados. Un gran abrazo. Mira, especial, Miguel Ramón, Ángel. he estado muy pendiente a las declaraciones que diste en calidad de presidente del Parlamento Amazónico, porque van a elevar, entiendo, a las entidades internacionales, a los organismos internacionales, la gravísima denuncia del crimen que se está
cometiendo con la explotación del arco minero. En materia de contaminación, en materia de asentamientos indígenas, ¿qué es lo que está ocasionando esta sed de oro, de coltán y de otros materiales que está buscando como loco el gobierno? Bueno, Miguel, fíjate tú que a raíz de el régimen pretende sustituir el rentismo petrolero por el rentismo del oro, y el decreto de Hugo Chávez, el decreto de los militares, y últimamente pues el decreto de Nicolás Maduro con el decreto 2248 que pretende, como te dije originalmente, sustituir ese rentismo y explotar esa zona bien particular, que es zona protegida. Además, ahí tenemos patrimonio histórico de la humanidad, como lo es Canaima, y el impacto de esos 112.000 kilómetros cuadrados que constituyen el 40% de la zona del Estado Bolívar y el 12% del territorio venezolano, que además impacta en el territorio de la Amazonía, que está constituido por los 8 países de donde yo me honro en presidir, que es el Parlamento Amazónico Capítulo Venezuela, que son Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Guyana, Colombia, Surinam y Venezuela. Están explotando de forma, por supuesto, indiscriminada, en principio violentando la autorización que debe otorgar la Asamblea Nacional, el permiso y la anuencia que deberían tener de los pueblos indígenas, bueno, de forma arbitraria y entendiendo manipulados por la espuria Asamblea Nacional Constituyente, o con el permiso de ellos, han realizado estas explotaciones con el decreto 2248, permisado por el 2248, de coltán, de oro, de bauxita y de diamantes, en una zona bien álgida, donde por supuesto están matando la flora, la fauna, contaminando el agua con cianuro y con mercurio, aguas del río Orinoco, aguas del Caroní, que por supuesto luego van al Atlántico y de allí pues al Mar Caribe. Esto trae como consecuencia, por supuesto, un impacto, valga la reiteración, en los pueblos indígenas, con muertes, con enfermedades, con drogas. El ELN lo denunciaba ayer el exdiputado Pedro Pablo Alcántara en el mismo foro. El cacique Rommel Guzamana denunciaba igualmente no solamente las contaminaciones, sino las repercusiones y el parado que hay que darle definitivamente a esto. ¿Cómo lo hacemos, Miguel Ángel? A través de la denuncia. En Venezuela no tenemos justicia, esa es la verdad. Justicia tardía no es justicia. Los tribunales están a la orden del Ejecutivo. El único poder público reconocido internacionalmente es la Asamblea Nacional, y de allí nosotros tratamos de cumplir con nuestras responsabilidades. Vamos a denunciar, como efecto lo estamos haciendo. En meses pasados lo hicimos ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos, lo hemos hecho ante otras instancias, pero debemos hacerlo, y tenemos un grupo multidisciplinario de abogados que están contribuyendo con unos videos satelitales y material otorgado por los distintos diputados que fueron parte del Parlamento Amazónico, de la Comisión de Ambiente, de los pueblos indígenas y de la comisión mixta que dirige Américo de Gracia, a los efectos de que este grupo de abogados pueda elevar esta denuncia y hacerlo y realizarlo formalmente ante las instancias internacionales, en este caso concreto, ante la Corte Penal Internacional, ya que nosotros suscribimos el Estatuto de Roma de la misma, que fue firmado por el presidente Caldera y fue ratificada por Hugo Chávez al tomar posesión. En este sentido, Ramón, ¿qué opinión tiene sobre las sanciones por vía del decreto ejecutivo que ha dictaminado la Casa Blanca recientemente, hace apenas unas horas, para las transacciones con terceros, con países y particulares respecto del oro venezolano y el gobierno? Sí, bueno, eso se veía venir como consecuencia de todo esto que está aconteciendo. Explicaba ayer uno de los que está saliendo el oro, esos beneficios que produce
esa explotación del oro son sacados a otros países y no beneficia absolutamente a ningún venezolano. Hoy hay más hambre, hoy necesitamos más medicina, hoy la gente tiene más enfermedades, no contribuye absolutamente nada, y lejos de esto tenemos el 90% de los tepuy del mundo que están en Venezuela y están falleciendo. Hay un impacto que llegue al Canaima, al Parque Nacional del Canaima, que te dije que era patrimonio histórico de la humanidad según la UNESCO. Está llegando al Salto Ángel y a zonas protegidas. Este decreto era pertinente a los efectos de regular y no permitir la transacción del oro venezolano y de estos minerales tan importantes como el coltán que se está extrayendo, y no se ve beneficio que redunde en de los venezolanos. Bien, el número de personas que se ven afectadas de los asentamientos indígenas, ¿cuántos asentamientos, Ramón? ¿Cuál es el impacto poblacional de todo esto? Sí, bueno, ayer decía de forma atinada, ¿no? Hemos subdividido esto, pero el cacique Usamana nos hablaba de 40 asentamientos y de pueblos indígenas que están siendo afectados, y de ellos pues están los guaraos, los temones, los genipa, los mapoyos, los piaroa, los queyum, los queyumpa, que son sectores que viven en el sur del Orinoco. Pero por supuesto están afectados también otros que están en el delta Macuro y están en Amazonas y en Bolívar. Están siendo afectados, los están extorsionando, los están manipulando a los efectos de que participen ellos en la destrucción de su zona, de su hábitat natural. Y esto, por supuesto, está impactando no solamente en los indígenas, sino en los sectores circunvecinos de esas tierras ancestrales que ellos tratan de preservar, que trata de preservar la Constitución en su articulado, pero además la Asamblea Nacional realizó un acuerdo rechazando el decreto 2248 en días próximos pasados. De igual manera lo hizo el Parlamento Amazónico, y en día venidero sancionaremos en segunda instancia a los efectos estamos en la consulta pública, ya fue sancionada en primera instancia, Miguel Ángel, el tema de la mega reserva de agua dulce, a los efectos de nosotros con este instrumento legal derogar ese decreto 2248, que como es un hecho público, notorio, comunicacional, relevado de toda prueba, a través de las compañías canadienses, Gold Reserve y muchas otras, pretenden continuar extrayendo el oro. Es una dádiva que se le otorga no solamente a esta compañía canadiense, que está cuestionada no solamente en Canadá, sino en el mundo, y que forma parte de esa maquinaria que explota de forma indiscriminada una zona de forma irreversible, sino también los militares, que son otorgadas dádivas, pues no se puede llamar de otra manera, a los efectos de que se mantengan allí con ese bozal de arepa. Me da vergüenza decirlo, que nuestros próceres, que nuestro legado de próceres y de libertadores reciban una dádiva a los efectos de mantenerse sumisos ante un gobierno desastroso, un régimen que todos los días mata a los venezolanos con su acción o con su omisión, que la gente está migrando, que la gente está muriendo de hambre, que los servicios públicos no sirven, que la inflación es la más alta del mundo y que la gente se está muriendo de hambre. Esa es la realidad. Ramón, final y muy brevemente, por favor. ¿Hay alguna manera de saber, a fin de cuentas, cuánto oro están sacando, cuánto coltán están sacando, cuántos diamantes, cuánto? ¿Alguien presenta cuentas de eso? ¿Alguien lo ha podido investigar?
No, eso es inauditable, Miguel. Eso no es fácil, en honor a la verdad. Ese es un sector manejado por paramilitares, por el ELN, por los delincuentes de cuello blanco, por los militares y los garimpeiros que abundan y que no le rinden cuenta absolutamente a nadie. Pretende hacerse un catastro, hay fotos, hay informaciones, pero eso es un tema bien álgido que a pesar de los esfuerzos que se hacen desde las distintas instancias no gubernamentales que se pueden hacer y desde los parlamentos no tenemos esa información de forma responsable. Esa es la verdad, porque es inauditable. Hacen lo que quieren, aquello se está perdiendo, estamos perdiendo la generación que viene. El reservorio del 20% de agua dulce del mundo la tenemos allí en ese sector de la Amazonía. No solamente es lo que acontece en Venezuela, que impactan, por supuesto, dentro de un pedazo, de un sector de tierras venezolanas, sino en toda la Amazonía tenemos el reservorio, el pulmón vegetal más grande del mundo. Por lo tanto, se está destruyendo el pulmón vegetal más importante del mundo. Nosotros pretendemos, te repito, Miguel, finalmente, y te agradezco altamente la oportunidad de ir ante la Corte Penal Internacional, llevar todos estos recaudos a los efectos de que se juzgue y que no haya impunidad en un delito de lesa humanidad, concretamente un ecocidio. Bien, vamos a estar pendientes. Ramón, siempre un gusto conversar contigo. Ramón Flores, presidente del Parlamento Amazónico, diputado de la Asamblea Nacional. Fuerte abrazo, hasta la próxima oportunidad. Igual, Miguel, gracias, muy amable. Bien. Hay un despacho de La Voz de América, Selene, Oriana, Eduardo, que habla justamente de las reacciones del gobierno de Venezuela a propósito de las sanciones emitidas por la Casa Blanca, el despacho de Donald Trump, un decreto ejecutivo, una orden ejecutiva para sancionar las transacciones con el oro venezolano a propósito de todo esto que estábamos conversando con el diputado Ramón Flores. Repito, es despacho de La Voz de América, agradecemos la cortesía de La Voz de América y Selene nos los deja apreciar. Adelante. Las nuevas medidas decretadas para el gobierno de Venezuela prohíben a los ciudadanos estadounidenses comerciar con oro exportado desde el país sudamericano. A este respecto, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, repudió las medidas impuestas por la administración del presidente Donald Trump, al tiempo que impulsó un nuevo diálogo nacional. El camino, presidente Donald Trump, es el respeto, es el diálogo, es el trabajo conjunto. No es el camino de la amenaza, del chantaje, de las sanciones ilegales. El legislador opositor venezolano Omar Ávila expresó que con estas sanciones se le sigue complicando la situación a Nicolás Maduro. Es Colombia, es Guyana, es Brasil, sumado al aumento de la presión, de la cual ya hemos venido hablando, que eso venía por parte de los Estados Unidos con estas nuevas sanciones. El abogado especialista en derechos humanos Rafael Narváez fue más allá y destacó que la explotación indiscriminada de oro está produciendo un desastre. Más que esas sanciones, es el ecocidio contra los indígenas. Acabaron con su hábitat, acabaron con el medio ambiente de los indígenas, acabaron y vulneraron la ley en favor de los indígenas. No obstante, el dirigente oficialista Marco Acuña, desde una marcha denominada antiimperialista, asevera que el gobierno de Estados Unidos busca doblegar al pueblo venezolano. Pero lo que también tiene claro el imperio, además de nuestra posición geográfica a nivel mundial, también tiene claro que nosotros somos guerreros y guerreras de esta tierra y que cuesta mucho que nos doblen el brazo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro Algarra, La Voz de América en Caracas. Vamos a hacer una pausa, amigas y amigos. Al regreso, la ronda que nos falta dar a las noticias que nosotros les recomendamos no dejar olvidadas allí en el tintero. Tenemos las 4 del patíbulo y vamos a ver si nos queda tiempo de recibir alguna llamada. Ha proseguido la cadena. Selene ha dicho algo interesante, algo importante, algo impactante. A ver, ¿a ti no te parece? Está raspado en importancia, evaluado por la maestra
la profesora Selene Pérez, Nicolás Maduro. Ya venimos, amigas y amigos, ya venimos con más. Les estamos presentando La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Son las 6:48. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, vamos a ver. Yo estuve revisando qué cosas han estado destacando portales informativos sobre lo que está haciendo en cadena nacional Nicolás Maduro, y voy a presentarles esto aquí. Miren, les voy a presentar en la pantalla. Nicolás Maduro vinculó a Andrés Velázquez con las mafias del oro. Y ya va, espérense porque le está pegando una luz aquí a esto. Quito la luz ahí. Sigue la luz, ya va, le voy a quitar la luz ahí. Ahora sí lo pueden leer, ahora sí se puede leer. Nicolás Maduro vinculó a Andrés Velázquez con las mafias del oro. Esto está fresquecito, levantado por el diario El Nacional. Imagínense ustedes el colmo del cinismo con lo que les voy a leer. El presidente de Venezuela aseguró que el dirigente político en compañía de Américo de Gracia son los responsables de ocasionar un daño ambiental en el arco minero del Orinoco. ¿Cómo les parece? Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acusó este viernes en cadena nacional a Andrés Velázquez y a Américo de Gracia, dirigentes políticos del Partido de la Causa R, de ser presuntamente financiados por mafias del oro, responsables de ocasionar un daño ambiental en el arco minero del Orinoco. Sé por qué lo digo, así dijo, así lo digo. Las mafias destructoras del ecosistema venezolano que contaminan la producción de oro son la fuente de financiamiento de las mafias políticas del sur del país, particularmente las fuentes de financiamiento de un traidor llamado Andrés Velázquez y de otro traidor llamado este tipo que... Así que quiere diálogo, esta bestialidad de persona. Otro traidor llamado Américo de Gracia, dijo Maduro durante su alocución. El mandatario también anunció la creación de una planta procesadora de aguas auríferas para la extracción de oro en el municipio Piare, Estado Bolívar, y aseguró que para el mes de julio del próximo año se llegará a una producción de oro de 90 kilos. Está loco por el oro, loco por el oro. Yo a propósito de esto voy a la última tanda que tenemos de revisión de noticias que a nuestro juicio no deben ustedes dejar en el tintero. Así que mi querido Eduardo Llanes, cuando usted quiera, venga. Vamos a lo del oro, Selene, búscate la información, hay unos lingotes ahí en la fotografía, efecto Cocuyo. ¿Qué contemplan las sanciones de Estados Unidos contra el oro venezolano? Voy a leer, tú me das título y foto, foto y título, título y foto, foto y título, para la gente que ve el programa a través de rcr.tv. Estados Unidos anunció este jueves sanciones a las transacciones ilícitas del gobierno de Nicolás Maduro relacionadas con el oro venezolano a través de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump. La orden tiene como objetivo impedir que ciudadanos estadounidenses se involucren con quienes hacen transacciones fraudulentas y corruptas con oro venezolano. El texto del decreto explica que la medida se justifica a la luz de las acciones por parte del régimen de Maduro y personas asociadas para expoliar la riqueza de Venezuela para sus propios propósitos corruptos, degradar la infraestructura de Venezuela y su medio ambiente natural a través de mala gestión económica y prácticas industriales y mineras confiscatorias. La orden indica que con esto el gobierno de Maduro cataliza una crisis regional de migración y desatiende las necesidades básicas de la gente de Venezuela.
En consecuencia, la orden bloquea toda propiedad e intereses en propiedad de cualquier persona que determine la Secretaría del Tesoro en consultas con el secretario de Estado, que opere en el sector del oro de la economía venezolana o cualquier otro sector de la economía de ese país, que sea responsable o cómplice o que esté involucrado directa o indirectamente en cualquier transacción o serie de transacciones que impliquen prácticas engañosas o corrupción y con el gobierno de Venezuela o en proyectos o programas administrados por el gobierno de Venezuela. También censura a cualquier persona que haya sanciones del patíbulo. Pedro Prado. Las 4 del patíbulo. Gracias y buenas tardes. Voy con las 4 del patíbulo de este día para cerrar la semana. La primera, según Conindustria, desde que se anunció el paquetazo de Maduro en agosto pasado, la inflación subió hasta ahora 900%. Yo opino, como dicen en el gobierno, es inducida, es verdad, es inducida, pero por la ineptitud e incapacidad de Nicolás y su patota de malhechores. La segunda, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, dijo que en promedio firma a diario 10 renuncias de personal de la máxima casa de estudios que se están yendo a otros lados por el deterioro del nivel de sus vidas. Yo opino, es triste e irónico. Un gobierno de ignorantes terminará por destruir la más antigua casa de estudios superiores del país. Al final, la UCB, cuyo lema es la casa que vence las sombras, terminará vencida por el oscurantismo chavista de los sueños azules. La tercera, el abogado del fallecido concejal Fernando Albán, Joel García, denuncia que la Fiscalía niega acceso al expediente del caso, lo que impide que se haga una investigación independiente. Yo opino, me temo, doctor García, que el Ministerio Público, poéticamente hablando, suicidó ese expediente desde el 10º piso de la patraña. La cuarta y última, el emblemático comedor de la UCB, por cuya vigencia la izquierda universitaria libró históricas batallas locales y en donde muchos de estos chavistas que han gobernado saciaron hipócritamente el hambre, acaba de ser cerrado. ¿La causa? No hay alimentos para preparar las comidas. Yo opino, o mejor, pregunto, Jorge Rodríguez, Elías Agua, Jacqueline Faría, Héctor Rodríguez y otros tantos que hicieron de ese comedor bandera política, ¿qué me dicen de eso? Por años, con el dinero de la nación, ese comedero universitario los alimentó y resulta que ahora, ustedes que hace tiempo comen muy bien, provocan su cierre. En verdad, que estos chavistas que gobiernan no tienen estómago. Ni estómago ni perdón de Dios. Muchas gracias, Pedro Prado. Hasta la próxima semana, aunque creo, me dijo Pedro que iba a tomarse unos días para dedicarse a unos asuntos personales más que justificados. Gracias, Pedro, con sus libros el día de hoy. Llegamos al final, amigas y amigos. Urbina. Les agradecemos mucho su próximo lunes, a la misma hora, a una nueva edición de La Entrevista. Y estar muy pendientes de la programación, tanto de Radio Caracas Radio, como de Radio Mundial, como de Calidad FM, todas las estaciones. Saludos a todos, amigas y amigos. Recuerden, Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer. Estemos dispuestos a la hora en que hagamos práctica aquella consigna del ayúdate, que yo te ayudaré. A pesar de los pesares, respiren profundo y pásenla bien. Chao. Acompáñenos en la próxima emisión de La Entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. RCR